Bueno, perfecto. Yo la semana pasada, y ya tengo varias semanas en esto, pero la semana pasada comencé a hablar de el lapso suspendido. Quisiera que muchos escucharan sobre esto, porque de esto yo creo que no se habla en ninguna parte. Pero es una cosa muy cierta que en la palabra de Dios hay un lapso suspendido. Y como digo, la semana pasada estuve hablando acerca de esto y dije que este es el tiempo que ha pasado desde que el Señor vino la primera vez y ascendió a los cielos y el momento cuando aparezcan los cielos por segunda vez. Ese lapso que hay entre cuando Él subió la primera vez y el momento cuando Él aparecerá por segunda vez. Quiere decir que ya han transcurrido pues casi 2000 años, ¿no? Y yo dije que este tiempo fue provocado como consecuencia de que Israel no quiso creer en su momento en el Señor Yahshua. Y además ellos pidieron a gritos su muerte, diciendo crucifícale. Esto está en Lucas 23, 20, 22. Qué tremendo, ¿no? El pueblo de Israel, creado en el Señor Yahshua, pedía que el Señor Yahshua fuese crucificado. Bueno, en Mateo 26, 29, el Señor establece la dimensión de este lapso cuando dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, el Señor bebió el fruto de la vid, o sea, del vino, la última noche, antes de ser ajusticiado, antes de ser llevado a ser asesinado, y lo volverá a beber cuando se reúna con los suyos en el reino del Padre. Ese es el lapso. ¿Mm? Y en aquel momento, cuando el Señor Yeshua recriminaba a los fariseos, él le dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito al que viene en el nombre del Señor. Aquí también está el lapso incluido, porque no se verá el Señor desde ese momento, cuando fue levantado a los cielos, hasta que ellos lo vuelvan a ver y digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y este momento, cuando ellos digan bendito el que viene en el nombre del Señor, está gloriosamente transcrito en la palabra de Dios, que será el momento cuando Israel se convierta al Señor. Y ese momento cuando Israel se convierta al Señor será un momento de gran gozo en el reino de los cielos, porque determinará el final de todo este estado de cosas. Dice el Señor, lo que acaba de decir el Señor, que la casa quedará desierta. Esta casa quedará desierta se refiere al templo, el cual fue destruido unos 37 años después que el Señor ascendió a los cielos, cuando el general y luego emperador, hijo de Vespasiano, Tito, entró en Jerusalén y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Y esto fue profetizado por Daniel y aparece en Daniel 9:26. Y usted recuerda que la semana pasada yo hablé que todo se cumplió hasta que entró Tito, hasta que Tito destruyó el templo, hasta ahí se cumplió Daniel 9:26. Pero Daniel 9:27 no se ha cumplido. No se ha cumplido porque se abrió el lapso. Y ese lapso es precisamente el lapso de la gracia, del cual estaré hablando seguidamente, ¿no? Bueno, el Señor dijo, no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto ha de suceder después de la gran guerra que ha de venir, tal cual como lo profetizó Zacarías y aparece en el capítulo 12 diciendo, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron ellos? Pues al Señor Yeshua, ¿verdad? Le traspasaron las manos, le traspasaron los pies, le traspasaron un costado con una lanza, le traspasaron la cabeza con las agujas de la corona de espina,
Bueno, dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lo lamentará. Y luego de esto, Zacarías continúa diciendo que en ese momento Dios dará, Dios dará este espíritu de gracia sobre Israel, espíritu de gracia, dice Zacarías. Y entonces cuando el valle se parte por el medio y surgen ríos de agua viva en Israel. ¿Por qué? Porque es el momento cuando Israel dice, Él es mi Salvador. Él es mi Mesías, Él es mi Señor. Hace 2000 años atrás dijeron crucifícale, pero en este momento estará diciendo Él es mi Salvador. Y eso es lo que Dios ha esperado durante 2000 años. Dios ha esperado que Israel crea que Yeshua es el Salvador. Cuando Israel crea que Yeshua es el Salvador, todo habrá terminado, como vamos a ver en unos momentos más adelante. Pero mientras tanto, desde aquel momento que ellos dijeron crucifícale, hasta el momento en que ellos digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, han pasado 2000 años o más. Y en ese lapso han entrado los gentiles. Ese es el lapso de la gracia. Vea usted la sabiduría de Dios incluida en todo esto. Bueno, en ese momento que los cielos han sido abiertos y se puede ver la señal del Hijo del Hombre, como lo anunció el Señor y recogió Mateo 24 diciendo, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto ocurrirá después de la última guerra en la que se verá envuelta Israel, que traerá una mortandad muy grande, pero en ese momento el remanente del Señor será salvo. Esos que usted ve allí en Apocalipsis capítulo 7, comenzando el capítulo 7 de Apocalipsis, ese es el remanente que ha creído en el momento cuando el Señor aparezca en la... Bueno, Dios ha estado esperando por ese momento cuando Israel crea. Pero entre tanto, han entrado los gentiles y ya han transcurrido 2000 años, cerca de 2000 años de este momento. Como escribió el apóstol Pedro, él dijo, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo quiero que usted vea esto, porque en las Sagradas Escrituras, tanto Pedro como Pablo, cuando ellos decían nosotros, se refiere a los judíos, y cuando decía vosotros, se refiere a los gentiles. Ponga usted mucho cuidado cuando lea su Biblia para que usted vea que esto es así. Aquí Pedro está diciendo que el Señor es paciente para con nosotros, es decir, para con los judíos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el Señor vino por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él lo dijo muy claro, él lo dijo muy claro. Ahora, después que él murió y subió a los cielos, él habilitó a Pablo para que fuera a los gentiles, porque él tenía otro rebaño que no era de ese redil, pero el redil que él vino a buscar fue Israel. Y Pedro está diciendo esto, él no quiere que ninguno de nosotros perezca. Por eso es que, dice Pedro, un día es como 1000 años, porque en ese momento todavía no había transcurrido, pero para nosotros en este momento es como si hubiesen transcurrido 2 días, porque han transcurrido 2000 años, tal cual como dijo el profeta Oseas, y en el capítulo 6, versículos 1 y 2, él dice, venid y volvamos a Yahweh, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida, fíjese lo que dice acá, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Justamente en este momento, porque ya han pasado 2 días, es decir, 2000 años. Y en el tercer día, es decir, dentro del año 3000,
Él nos resucitará, cosa que está a punto de ocurrir porque cuando Israel se vea envuelto en la guerra que ha de venir, en ese momento todos los gentiles que iban a entrar ya habrán entrado. Y cuando Israel se vea envuelto en esa guerra, en medio de esa guerra se abrirán los cielos, se verá la señal del Hijo del Hombre, aparecerán los cielos y entonces Israel dirá, este es mi Salvador. En ese momento todo habrá terminado porque lo que el Señor está esperando es que Israel crea. Cuando Israel crea, se producirá el arrebatamiento para llevarnos a su presencia. Y todo eso habrá de ocurrir después de la gran tribulación que ha de venir sobre la tierra y nosotros ya estamos en los dolores de parto como anunció el Señor hace 2000 años aquí. Bueno, hablamos de la gracia, de eso estamos hablando, de la gracia, porque esto de que Dios haya tenido durante estos 2 días, es decir, durante estos 2000 años, haya tenido abierta la posibilidad de que los gentiles crean. Y ya dentro de un ratito yo le voy a mostrar a usted la magnitud del amor de Dios. Porque si Dios hubiese procedido en justicia y en consecuencia, ninguno de nosotros hubiera entrado, solamente Israel. Pero Dios lo permitió. Esto tiene sus razones y sus motivaciones, ¿no? Bueno, hablamos de la gracia que Dios ha tenido y aún tiene para esperar a Israel durante 2000 años, tiempo durante el cual se ha permitido la entrada a los gentiles. Pablo escribió lo siguiente en la carta a los Romanos, en el capítulo 11. Él dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Ah? Por la transgresión de Israel. ¿Cuál fue la transgresión de Israel? No creer en el enviado de Dios. Pero el que ellos no hubieran creído en el enviado de Dios, que era el Señor Yeshua, abrió la posibilidad para que nosotros fuésemos salvos. Exactamente eso es lo que está diciendo Pablo en este lugar. Este versículo de Romanos 11:11 a mí realmente me ha impactado. Me ha impactado por aquello de que para provocarles a celos. Es decir, la semana pasada dije, bueno, no sé si esto será realmente así, pero así quedó escrito, ¿no? Yo sé que fue por amor, porque deja claro que nuestra salvación ha sido posible, ¿no? Primeramente, y sin dudar, por la gracia de Dios. ¿Sí? Hemos sido salvos por la gracia de Dios, pero tiene como origen, es decir, como germen que promueve esa gracia, el amor de Dios por Israel. Aunque, no obstante, ese amor por ellos permitió que nosotros pudiésemos entrar. Es decir, Israel no quiso creer. Dios ama a Israel y quiere que ellos entren en su salvación. Pero como ellos no quisieron creer en aquel momento, Dios ha esperado 2000 años. En esos 2000 años hemos podido entrar nosotros. ¿Ah? Qué cosa tan maravillosa es. Bueno, ah, dice acá que dijo Pablo, pues que Dios hizo eso para provocar a celos a Israel. Y quién sabe, ¿verdad? Si Israel ha tenido celos. Pero si ha tenido celos, no lo ha sabido canalizar, porque lo que ha habido hasta ahora es un odio hacia el Señor Yeshua, un odio hacia el Nuevo Testamento. Para ellos lo único que es válido es la Torá. Un odio hacia los que hemos creído en el Señor. Pero vendrá el momento cuando ambos estemos en medio de la gran tribulación que el corazón endurecido de Israel se ablandará. Pero consideremos que Israel hizo en muchas ocasiones celar a Dios. Israel hizo celar a Dios por la inclinación de ellos hacia los ídolos y hacia los falsos dioses. Así que, pues, parece consecuente que Dios también les haga o les provoque a ellos a celos en la misma medida en que ellos le provocaron a él. Ahora, veamos acá esto, ¿no? Los gentiles entraron primero, o hemos entrado primero que los judíos, que los israelitas. Hemos entrado primero a esa salvación que el Señor vino a ofrecer. Recordemos, el Señor vino por causa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel era el reino del norte.
Más sin embargo, pues como él vino en tiempo del Imperio Romano y ya eso del Reino del Norte y del Reino del Sur ya no existía, la salvación del Señor fue para todos los judíos, tanto judíos como israelitas. Es decir, tanto los del Reino del Sur, que eran los del Reino de Judea, como los del Reino del Norte, que era los de la casa de Efraín o del Reino de Israel. Para ellos vino el Señor, vino a buscarnos a ellos. Sin embargo, nosotros pudimos entrar. Pablo en Romanos 11, 12 al 15 dice lo siguiente: y si su transgresión, es decir, hablando de la desobediencia de Israel, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Lo que está diciendo acá Pablo es que cuando Israel crea, que es el momento de su admisión, porque cuando ellos crean serán admitidos después que nosotros, en ese momento será la resurrección, porque dice, sino vida de entre los muertos. Solo falta que Israel crea. Cuando Israel crea se producirá el arrebatamiento. Se producirá el arrebatamiento. Ahora bien, el pecado de Israel de desconocer al Hijo, es decir, de no creer en su nombre, de no recibirle cuando él vino, esa es su transgresión. Y esta, dice Pablo, es la riqueza del mundo. Es decir, la desobediencia de Israel vino a ser la riqueza del mundo. ¿Por qué es la riqueza del mundo? Bueno, pues porque esta negación de Israel permitió que los rechazados inicialmente fuesen ahora aceptados por gracia, es decir, como un regalo inmerecido. Entonces, entendamos de estos textos que Dios ha permitido que los gentiles entren primero, es decir, antes de los israelitas, porque cuando estos sean admitidos, se producirá la resurrección y el arrebatamiento. El capítulo 7 del libro de las revelaciones nos muestra el alcance de esta gracia, porque allí dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Mire, cuando ellos dicen la salvación pertenece a nuestro Dios, lo que están diciendo es Yahshua, porque Yahshua significa salvación de Dios. Por eso es tan poderoso el nombre del Señor. Es tan poderoso el nombre original en hebreo del Señor. La salvación pertenece a nuestro Dios, es decir, Yahshua, que está sentado en el trono y al Cordero, porque es el mismo Dios. Tanto el Dios creador como el Verbo encarnado es Dios, como el Espíritu enviado es Dios. No hay tres dioses, hay un solo Dios, el único Dios verdadero. No le crea a la Iglesia Católica cuando dice que hay tres personas que se reúnen para hacer un Dios. Eso es mentira del diablo. Eso no existe. Hay un solo Dios, que es el Dios que creó las cosas, que es el Dios que se hizo carne a través de su verbo y es el Dios que mora en nosotros a través del Santo Espíritu. Es el mismo. Bueno, fijémonos en que Juan dice que los que estaban allí eran de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Bueno, el término etnos, como lo he dicho otras veces, significa gentes que tienen un mismo hábito o costumbre, pero son gente de afuera. Eso está perfectamente claro y definido en el término etnos, del cual proviene la palabra etnia y de donde se origina el término nación. El término nación, el término gente, el término gentil, el término gentilicio, todo se origina de la palabra etno. Significan los de afuera, es decir, los que no son de Israel, los que no pertenecen al linaje de Dios a través de Adán, los de afuera. Es decir, aquellas naciones que se formaron no con el beneplácito de Dios. Usted tenga muy claro esto. Eso es mentira lo que dice la religión en cuanto a que todas las razas nacieron de Adán. Eso es falso. La única raza que estaba en Adán era aquel linaje de Dios del cual se originó el pueblo judío. Ese es el único linaje que se originó en Adán. Los otros linajes no provienen de Dios. De esto voy a estar hablando un poquitico más adelante si me alcanza el tiempo.